climáticas, pero ahora otoño en Mendoza. Vamos a ir porque está del otro lado Paola Subán, que es politóloga y directora de Subán Córdoba. Es una reconocidísima encuestadora Subán Córdoba y consultora. Y la verdad es que su última tarea, que tuvo que ver con cómo perciben los jóvenes a la política, a la democracia, a las principales instituciones, da resultados muy interesantes, pero en cierto punto desalentadores también. Ahora los vamos a contar. Paola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Julián Imacio desde Mendoza. Paola, ¿nos escuchás? Buenas tardes, Paola. ¿Nos oís ahí? Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Está Paola Subán, politóloga, directora de Subán Córdoba. Les cuento algunas cositas de las que trabajaron en las últimas horas. Subán Córdoba, encuestadora de las más encumbradas del país. ¿Qué les pasa a los jóvenes con la política? Le preguntaron a los pibes y a gente de mucho de nuestra edad, que sé yo, la edad de la Constanza, ¿qué sentimientos te genera principalmente la política? 77% dijo que le generó un sentimiento negativo la política, es decir, solamente el 20% dice que le genera un sentimiento positivo. Pero después hicieron algo muy interesante también, que es ¿en qué medida confías en las siguientes instituciones? ¿Quieren que les diga cuáles son las 3 peores instituciones para la confianza de la juventud en Argentina? Quiero. La institución en la que menos confían los jóvenes argentinos, la que menos credibilidad genera, son los sindicatos. Solamente un 12% de confianza en los sindicatos contra un 80% de desaprobación. Wow. Segunda, yéndose al descenso, los partidos políticos. Solamente 15% confían los jóvenes en la Argentina en los partidos políticos contra un 79% de desaprobación. Y tercero, completando el podio del mal para la juventud, nosotros, los medios de comunicación, 21,2% de credibilidad, digamos, contra 74,9, 75 de no confío en ellos. La vamos a saludar ahora sí a Paola Subán. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Julián Imacio es mi nombre desde Mendoza. Paola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Nos escuchás ahí? Hola, hola. ¿Nos oís? Hola. No, parece que no. Vamos a tratar de volver en un ratito, si no lo haremos en otro momento. Son interesantísimos los datos, porque pienso, Milei también, toda la militancia o gran parte de su militancia eran los jóvenes. Exactamente. O sea, lo empujan los jóvenes y no sé cuándo o con qué corte han hecho la encuesta, pero ¿cuánto? ¿En 2 años que se haya cambiado tanto esa noción con la política? Hay que ver porque las últimas mediciones, después de lo que fue la victoria del mileísmo, apabullante además, marcó que volvió a tener mucho banque de la juventud, pero también le genera un gran desafío a las izquierdas o a la centroizquierda y al peronismo fundamentalmente, que normalmente se nutrió de muchos jóvenes en la política universitaria, ni hablar el kirchnerismo, que en los últimos años se nutrió muchísimo de los jóvenes. Hubo toda una parte de cómo se dirigía a la ciudadanía que iba directamente dirigido a los jóvenes. Armó su brazo militante con la Cámpora en su momento, que cuando empezó allá por el 2009, 2010, 2011 eran pibes de 25, 30 años, hoy ya son de 40, 50. Claro, y lo que decían todo el tiempo es que la juventud había vuelto a creer en la política. Claro, ese era, digamos, el argumento más fuerte que tenían, porque decían, veníamos de que no se comprometían políticamente y que a partir del kirchnerismo se habían comprometido. Después también eso lo esgrime el mismo Milei, ¿no? Entonces es raro, o sea, me sorprenden los datos. A mí, y esto te da también un mensaje de qué le pasa a la gente con la democracia. ¿Por qué? Porque la grande deuda de la democracia es la deuda social. Durante mucho tiempo se valoró la democracia por la importancia que ha tenido en contraste de lo que se vivió antes, en contraste del desastre, no solamente económico, sino humanitario que fue la dictadura. Pero ¿qué les pasa a los pibes que no vivieron eso? Que no vivieron ni los 70, ni el principio de los 80, que no vivieron el gobierno de Alfonsín, y que la verdad, para los cuales la palabra democracia no dice lo mismo, no significa lo mismo que para Diego Agraín, que es del 79, Dieguito. 85, perdón, te di 7 años más. Para mí que viví todo eso que vos dijiste. La palabra democracia, la vuelta a la democracia, la hiperinflación de Alfonsín, tiene menos peso para la juventud, lamentablemente, pero tampoco los podemos culpar porque no saben contra qué se está comparando. Y para ellos la democracia es un periodo de 40 años en los cuales se han resuelto un montón de problemas, pero otros que no. Y esa es la gran deuda y en la deuda, si se quiere... Es peligroso igual el desencanto. Es muy peligroso, pero se está dando. Sí, viste que ha habido, bien digo, mediciones de qué le pasa a la gente con la democracia, no solo en Argentina, a nivel mundial. Sí. Y es peligroso lo que le pasa a los medios también. Eso te iba a decir, me quedé pensando también el tema de los medios.
un poco de quién es la culpa, si se quiere, ¿no? ¿Por qué la gente deja de creer en el periodismo? Yo creo que hay una crisis de las instituciones en general y en el mundo, y nosotros caemos un poco en esa volteada. Pero escucha, estamos por debajo en credibilidad los medios de el Congreso de la Nación, Imagínate. los colectivos feministas, a los cuales también les fue muy mal en este sondeo, les dio 25% contra un 65% de descreo. Influencers están por arriba nuestro, colectivo LGBT más está por arriba nuestro, youtubers están quintos en credibilidad, la Iglesia Católica está por arriba nuestro con 37% en credibilidad, los colectivos ambientalistas 50,9%, el Ejército y las Fuerzas Armadas tercero en el podio. Mira. El presidente o el Poder Ejecutivo 55%, las universidades son la institución que más credibilidad le genera a la juventud de Argentina según Suban Córdoba, 65% de credibilidad. Ahora, la guerra por ahí de plantear, viste, porque pasa mucho, ¿no? Es culpa del periodismo, el periodismo miente, el periodismo dice, o sea, desde quizás las instituciones políticas mismas de plantear que el periodismo es como si fuera el enemigo oculto, ¿no? Le garpó mucho. Es lo que a te iba a Milei, decir. por ejemplo, le garpó mucho al principio. Chicos, en otros gobiernos... Al kirchnerismo también. Con un diario. Sí, un Sí, diario. claro. El diario miente. Claro. O sea, no Clarín miente, decían. Están nerviosos. Al kirchnerismo le garpó mucho, pero le jugó muy en contra también. Después con las investigaciones Está que bien, iban pero haciendo se también. fue polarizando esa cuestión, esa famosa grieta. Sí, ni hablar. Sí. Inclusive hasta es un concepto mismo político, la grieta, digo. Ni hablar. Por eso digo, ¿cuánto influye también de que las instituciones bajen ese mensaje de el periodismo es nuestro enemigo? Pero yo creo que, si bien es muy cierto que influye, la gente se fue haciendo esa propia idea, lamentablemente. Jugó mucho eso, jugaron las redes, jugaron los errores que hemos cometido los periodistas también, por supuesto. Las equivocaciones que son constantes y que van a continuar. Pero bueno. ¿Sabes qué jugó? Que la gente, lamentablemente, el periodismo quedó en la famosa grieta de un lado o de otro. Y hoy También, la gente como también. que consume el periodismo que le va a decir lo que quiere escuchar. El sesgo de confirmación. que le Totalmente. Entonces yo creo que pasa mucho que te consumen poner la voz y dicen, no, la verdad es que es mileísta, entonces te cambio. No, el otro... Y pasa eso. Por eso creo que también no tiene que ver quizás tanto con el periodista en sí, sino con esta cuestión de ideología súper marcada. Antes no había tanto sesgo de confirmación instalado en los medios, había menos medios también. Vos Sí. podías decir, sí, bueno, Grondona o Neustadt son menemistas, por ejemplo. Sí. O tal o cual es procesista. Estoy pensando en el siglo XX o en la primera década del 2000 o los que sabíamos que eran totalmente anti de la Rúa. Pero había menos sesgo de confirmación en los medios. No se creaba un medio de comunicación en el cual vos dijeras, listo, esto es todo para un solo lado. Sí, eso y es todo cierto. lo que hagan va a estar bien y todo lo que hagan los otros va a estar Pero mal. también está el hábito de consumo. Hay una de, digamos, vos nombraste como de mayor credibilidad los youtubers, ¿me entendés? Y Claro. bueno, es la forma en que consumen o a través de las redes sociales se O informan de esa influencer. manera y por eso también les creen más. Nos Ahora- escriben los oyentes, leo uno, Charlie, el periodismo militante es lo que destruyó la credibilidad de su profesión. Uno no sabe qué es verdad y qué no lo es por el sesgo ideológico de quienes lo dicen. Bueno, eso pasó mucho. Yo creo que mucho más en los medios nacionales, pero pasó bastante. 14:21. Vamos a charlar. La tenemos ahora a Paola Suban. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Julián es mi nombre. Tuvimos 2 intentos fallidos de comunicarnos, pero bueno, queríamos escucharte. Estaba complicado. Estaba Ahora complicado. sí. Nosotros nos quedamos hablando de cómo había decrecido la credibilidad en ciertas instituciones. Nos sorprende porque nos pega de cerca lo que le pasaba a los medios, por ejemplo. Pero el título de lo que trabajaron es la política está muy caída en credibilidad en la juventud. Sí, en realidad, bueno, hace un tiempo venimos con el Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales trabajando en conjunto para investigar un poco justamente a este segmento de la población, que en definitiva es el que de alguna manera le da la victoria al presidente Milei en el 2023 y que lo sigue acompañando, lo siguió acompañando, quizás no en la misma medida, pero sí en las últimas elecciones de octubre. Es un segmento de la población que hoy, si consideramos solo a las personas que van a votar, representan casi un 40% del padrón electoral total del país. Entonces es un segmento muy importante, además de tener en cuenta que son la futura dirigencia política en la Argentina y nos interesa saber cuál es su
vinculación o su relación con la política, que es muy distinta de la relación que establecíamos las generaciones anteriores, ¿no? ¿Por qué es distinta la vinculación con la política? Bueno, es distinta porque es una relación mucho más horizontal, menos jerárquica, una relación que se establece mucho más transversal y más horizontal, sobre todo por la aparición de las redes sociales. Claro. Hoy cualquier ciudadano puede mandarle un tweet o escribirle por Instagram o por Facebook a cualquier dirigente político y que ese dirigente le responda y establezcan un debate o una conversación. Ahora, las generaciones anteriores no tenían esa posibilidad más que ver a los dirigentes en un atril o en un acto, ¿no? Tal cual. De hecho, uno, por ejemplo, veía a Milei que decía, bueno, voy a contestar los primeros 10 mensajes o preguntas de este tuit. Y le escribía a cualquiera de nosotros o un pibe de 15 años y hablaba con el presidente durante un minuto, pero hablaba con el presidente. Ahora, uno tendería a pensar... Es una relación más de ida y vuelta, sí, mientras que antes era una relación más de ida, ¿no? Era el emisor y el receptor era como más pasivo. claro. En su casa, digamos. Esa transversalidad que es muy propia de las redes en todo aspecto, no solo en lo político. Pero uno tendería a pensar que eso iba a acercar a la política, no a alejarla más. Antes vos veías, qué sé yo, pensemos en el gabinete de Alfonsín. Había mucha lejanía con ellos, era mucho más solemne su figura, sus nombres y apellidos. No sabías bien qué pensaban. Si no salían en un programa, no tenías más o menos idea de su línea de pensamiento. Ahora cambió eso, pero nos alejó de los políticos y alejó a los jóvenes. ¿Por qué? En lugar de que pase lo contrario. Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, hace desde el 2008 que venimos investigando la desafección política, ¿no? O el desencanto con la política, o la recesión democrática, como le llaman algunos autores. Y es multicausal, no hay un solo factor que haya influido en eso. Y les aplica las generales de la ley a los jóvenes. Los jóvenes tienen algunas particularidades que hacen que su relación con la política se haya resquebrajado quizás un poco más que en la población general. Por un lado, la característica principal de la adolescencia, que es un poco la rebeldía, el reclamo, la queja, el estar siempre, el ser antisistemas, ¿no? Y por el otro lado también ha habido una cuestión que me parece que estamos teniendo poco en cuenta en la mayoría de los análisis y de los estudios, que es, nos atravesó una pandemia. Y esa pandemia tuvo efectos muy puntuales. Por un lado, llevó a los adolescentes a estar mucho tiempo solos en sus casas. Conectados o hiperconectados a través de redes sociales, de blogs, de juegos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces la falta de interacción con el otro, con el par, incluso con la jerarquía, que es el docente muchas veces, tuvo un efecto muy significativo. Y por el otro lado, bueno, obviamente las situaciones que nos afectan a todos, que tienen que ver con la situación económica, que tienen que ver con temas de educación, con temas de salud. Pero ahí te hago un parate. Los jóvenes, la juventud y hasta los adolescentes, ¿están peor económicamente que los adolescentes de antes? Sí, porque además tienen una perspectiva de futuro bastante más negra o más compleja que la que tenían las generaciones anteriores. Claro. A ver, para ponerlo en ejemplos, mi generación o incluso alguna que otra generación posterior, creíamos o crecíamos con el convencimiento de que si nos esforzábamos lo suficiente, es decir, si estudiábamos mucho, si trabajábamos mucho, podíamos estar mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos, ¿sí? Yo vengo de una familia donde mi abuelo era camionero, mi abuela era ama de casa, mi mamá no llegó a recibirse en la universidad y yo terminé haciendo una carrera universitaria, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tenía ese
esa noción de clase media o de clase baja, en la que a través del esfuerzo, del trabajo, del estudio, podía progresar y estar mejor. Y ahora no está más eso. Anteriores. Tal cual. Hoy los jóvenes creen que no van a estar mejor que sus padres. Paola, te Creen hacemos... que no van a poder comprarse una casa, creen que no van a poder tener o no van a tener un trabajo formalizado porque están muy precarizados, ¿no? Claro. Entonces, hay una perspectiva de futuro distinta, por lo tanto su relación con la política es distinta también. Claro, y va por el descrédito. Te hacemos la última, Paola, y gracias desde ya. Recién dijiste que el 40% de los padrones electorales en la Argentina hoy está compuesto por jóvenes. O sea que este desapego o esta remisión democrática, creo que la nombraste vos, tiene en gran medida que ver con la falta de gente que fue a votar. En muchos casos, la juventud es la que se ausentó de ir a votar en las últimas elecciones. Viste que tenemos cada vez menos participación electoral. Sí, es histórico. A ver, desde 1983, el regreso a la democracia, la participación ha ido descendiendo, no de manera abrupta ni se ha desplomado, ¿no? Pero sí ha ido descendiendo. Y no es el segmento de los jóvenes el que más se ausenta. Claro. Es el segmento de los mayores. De los adultos que tienen que ir y no van. Claro, está bastante repartido en realidad el porcentaje de ausentismo en los rangos etarios. Sí es cierto que los jóvenes de 16 años, por ejemplo, no se anotan para ir a votar. No. Los jóvenes de 16 sabemos que tienen que registrarse para votar y eso no está ocurriendo, no sucede. No logramos interpelarlos o interesarlos en la política. Van a partir de los 18 cuando hay una obligación de hacerlo, pero sí es cierto que ha ido cayendo progresivamente la participación. Paola, te agradecemos mucho por este contacto, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Un beso grande. Un beso grande para vos también. Paola Subán estaba charlando con nosotros, es la directora de Subán Córdoba, una de las encuestadoras más conocidas del país y además es politóloga. ¿Qué les pasa a los pibes hoy con la dirigencia? ¿Qué les pasa con la democracia? Bueno, han empezado a descreer y muy fuertemente en las instituciones que antes eran importantísimas. Y explicó por qué, pero dijo sobre el final que no está directamente relacionado con que vaya cada vez menos gente a votar. 14:30 minutos.